Bien, como les dije el otro día, íbamos a intentar resolver un ejercicio. Vi muchos errores en la prueba de cómo resolver tres fuerzas concurrentes. Les voy a hacer el video en dos partes para que lo puedan, para que no les resulte pesado al bajarlo en el celular. Este es un ejercicio de la prueba, ¿sí? Teníamos F1 con 30 kilogramos fuerza, F2 con 45 kilogramos fuerza, F3 con 35. Uno de los errores que tuvimos en la prueba fue la medición de los ángulos. Yo lo primero que voy a hacer en esta primera parte es representar las fuerzas concurrentes y después en una segunda parte voy a resolver el método. Primero voy a representar F1 30 kilogramos. Yo voy a tomar como escala 1 kilogramo fuerza, 1 milímetro. Por lo tanto, 30 kilogramos fuerza, 30 milímetros. Acá tengo representada la F1. Entre F1 y F2 tengo 45 grados. Por lo tanto, esto no es un dato menor. Voy a tomar el transportador, voy a marcar 45 grados y ahí voy a trazar la F2 de 45 kilos, que va a tener entonces 45 milímetros. Esto va a ser nuestra F2. Y la F3 tiene 35 kilogramos, pero el ángulo es 25 y como dice acá en el enunciado, entre F2 y F3, o sea, entre esta fuerza y la otra que tengo que representar. Voy a colocar así el transportador, me fijo que esté en 0, allí, el punto del centro donde va a ser la concurrencia, y mido los 25 grados, 10, 20, 25. Voy a representar la fuerza de 35 kilogramos, como dije que la escala es 1 kilogramo, 1 milímetro, voy a representar entonces 35 milímetros. Allí tengo el gráfico de las tres fuerzas concurrentes como para empezar a hacer el método del paralelogramo. Voy a hacer en esta primera parte la resultante entre F1 y F2. ¿Cómo hago? Método del paralelogramo. Voy a trazar una paralela a F1 sobre el extremo de F2. ¿Sí? Como voy a usar de orientación el cuadrito, la línea del cuadrito, trazo, no importa la longitud, luego se van a interceptar, ¿sí? Y ahora voy a trazar una paralela a F2 sobre el extremo de F1. Para eso utilizo las escuadras, pongo la escuadra sobre F2 y traslado la paralela, ¿sí? Este punto de intersección me va a dar el punto donde voy a obtener la resultante 1, ¿sí? Esta es la resultante entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Resultante 1. Sigo, así no cortamos el video. Ahora voy a hacer el método del paralelogramo entre la resultante 1, que es el producto de estas dos fuerzas, o sea, esta reemplaza a estas dos, y la resultante 3. Vuelvo a hacer el método del paralelogramo, ahora lo hago entre la resultante 1 y la fuerza 3. De allí voy a obtener la resultante total, ¿sí? Vuelvo a hacer el método del paralelogramo. Pongo mi escuadra como referencia sobre F3, la escuadra está verde, la pongo para referencia para trasladar, y sobre el extremo de la resultante 1 trazo una línea que va a ser la que me va a dar el efecto de la resultante. Ahora voy a hacer lo mismo. Pongo sobre resultante 1, apoyo mi escuadra de referencia y traslado hasta el extremo
de F3. ¿Sí? Como pueden ver, me queda acá de vuelta un paralelogramo. ¿Sí? Este extremo va a ser el que me va a dar la idea de la resultante final, la resultante total. Trazo la resultante total. Y ahora, como sé que es 1 milímetro, 1 kilogramo, porque lo determinamos antes, esto me da 98 kilogramos, 98 milímetros, que según la escala que yo utilicé, son 90, equivale a 98 kilogramos. Quiere decir que la resultante total de este sistema de fuerzas concurrentes es 98 kilogramos. Esto es un aproximado porque el gráfico puede tener algún error, pero sé cuál es la dirección y el sentido de la fuerza y aproximadamente cuál es el resultado de las tres fuerzas concurrentes, que es aproximadamente 98, puede ser 95, 102, depende de algún pequeño error que se puede generar en el gráfico. Es simple, es solamente hacer 2 o 3 ejercicios para darse cuenta que lo primero que hago es construir un paralelogramo entre F1 y F2, saco la primera resultante y luego construyo otro paralelogramo entre la resultante y F3. ¿Sí? Y de allí me da la resultante total. El módulo de la resultante, el módulo de la fuerza es 98 kilos. Esta es la